Charlie Colina en esta gran canción de Santicelli, a quien personalmente le mando un beso gigantesco. Esto es Gracias por Nada, sonando en Queridos Humanos. Lo quiero al Santi. Qué bueno está esto, ¿eh? No lo conocía. Es un capo. Gracias por nada. Gitero le escribo. Por favor, perdón por todo. Gracias por nada. Por favor, perdón por todo. Acá tenés un cordobés hasta la médula. Gracias por nada. Por favor, perdón por todo. No, ¿cómo? Aló. Me dicen, tengo que escuchar cada cosa yo. Que me dicen. No, porque parece que estás involucrado en la venta de entradas de Santicelli y que No. todo esto es un curreli tuyo, ¿no? No. Pero- Ah, ¿ya lo hacía esto? Manu, ¿esto viene de otros años? ¿De antes? Yo no tengo curros. No tengo No, curros. manchula. No, manchulator. No, pero esto está bueno, ¿eh? Abrazo a Santicelli, entonces. Solo porque está bueno lo que hace, porque si no, la verdad, no. Mirá, no mandamos nada. Santicelli salió, creo que en el primer Músicos que recomiendan música, acá. Y recomendó antes que nadie, el disco de C. Tangana, que después se puso de moda y todos empezaron a hablar del disco de C. Tangana, el disco de C. Tangana. Santicelli lo recomendó primero acá, en nuestra primera semana de aire. Gracias a nosotros. No, El gracias. mérito es nuestro. No, gracias a él. Ah, ok. Bueno, es momento de informarnos. Por favor. Por Sí. favor. Porque jodiste mucho con lo de Edu, la verdad. No. Nos quemaste el bocho a todos con Edu. Quiero que lo sepas. A mí nunca me ha pasado hacer un personaje que me queme el bocho a mí mismo. Sinceramente, de decir, por Dios, necesito frenar esto. Salimos de acá todos hechos mierda. Yo no tenía terminamos. la energía para ese bloque. No. Ahora No. quedó esto para el resto de. Guido. Me drenó. Me drenó. Cuestión que vamos a atender a Seba Davidowski para que nos dé información y bajar a tierra un poquito y también relajar, pensar, reflexionar, informarnos y ver qué hacemos con ese arma que es la información. Ay, Seba, ¿estás Dios. ahí? Uy, acá estoy, pero con esa presentación, escúchame, es espectacular lo que acabas de decir, Homero. ¿Qué Seba dije? Yo no sé lo que digo. No sabe lo que dice él. Él se olvida, él dice y se olvida. Voy borrando apenas hablo. Entonces, en base a la respuesta que vos das, dice, debo haber preguntado esto. Debo haber dicho algo bueno. No, pero fue muy buena. O sea, yo tampoco ahora me la acuerdo muy bien, pero en el momento fue como un instante que dije, che, pará, hay que responder a las expectativas. Claro. Hay que responder a las Seba. expectativas. Así que. Un par de cosas que quiero saber antes de que arranquemos. La Dale. primera es, se te ve muy bien, grandes auriculares, clavaste. Sí, Gracias. buena camisa, Buena camisa. sobria. ¿Qué es son una los chomba, es una típicos? chomba. ¿En la chomba qué tiene? ¿Jugadores de algo? Están gente bailando. Si son de rugby ya sé de qué marca es. Sí, es como gente bailando. Sí. ¿Gente bailando? La verdad que no había prestado atención, le soy sincero. Parece, Pero- desde aquí parece una camisa, para Porque- que sepas. Es como. Claro, es como una chomba que parecen más bailes, pero me parece que son figuras deportivas, básicamente. razón. Es uno Como- esquiando, otro corriendo. Eso. Totalmente. Y la otra pregunta que tengo para hacerte antes de que nos metamos de lleno en la información es, ¿qué pasó con tu... Seba es una persona que cada tanto decide volcarle Líquido. un vaso de agua a su ordenador. Sí, sí. ¿Sí? Y el drama de él se ha esparcido por todas las redes. Y queremos saber si eso tuvo arreglo. Sí, tuvo arreglo. ¿Cómo es que tuvo bueno, arreglo? Bueno, básicamente le tiré un vaso de agua encima, no para alimentarla, sino que fue un accidente, Sí. a la computadora y cayó. Es una Mac, ¿puedo decir marcas o no? No sé. Ya la dijiste, igual no pasa nada. Ya la- pasó. No nos van a manzanita. regalar, no nos van a. Tampoco es que Mac va a pautar. ¿Es una Manzanator? Claro, es es la marca que tiene un logo de la manzana. Y bueno, tiré un vaso de agua encima y es lo peor que le puedes hacer, ¿no? Tirarle líquido a una computadora. Obviamente, repito, fue accidentalmente. Sí. Y la cuestión es que, bueno, primero la sumergí en arroz ante la recomendación inmediata de colegas y amigos que me dijeron, no, sumergila en arroz. Que para sumergir no es lo mismo sumergir un celular en arroz, que Claro. compras 1 kilo de arroz y lo sumergís en un tupper. Sumergir una computadora en arroz tenés que comprar 10 kilos de arroz. Compraste Sí, bastante Claro. arroz. fue un poco menos, fueron 8, ponele, pero sí, o sea, fue extraña la imagen de entrar a un
a un supermercado y llevarme 8. Estaba Sí. cerrando el supermercado y digo, no, por favor, necesito comprar arroz. Eran las 9. Necesito arroz para mi Mac, por favor. Muy freak todo. Sí, ¿y Me llevé- eso anduvo o no? Me llevé 8 kilos de arroz. En rigor, digamos, el adelanto es que no sé si sirve mucho. La cuestión No. es que la realidad es que la llevó un técnico que, Sí. que me abrió toda la computadora. Se me quemó el teclado, entró en corto el teclado. Lo que no hay que hacer nunca es prenderla Claro. después de Mirá, que que te se entró moje. agua. O sea, hay que dejarla apagada porque justamente ahí cuando la prendes es cuando te entra en corto. Esto fue lo que aprendí. Lo que pasa es que uno tiene la necesidad de decir, prender, ay, prende, no sé. Claro, Claro. la ansiedad de decir, A ver anda o si no prende. anda o no anda, Sí, claro. El primer estímulo. Y bueno, pero finalmente lo que hicieron fue cambiar el teclado. Se dañó el teclado, se entró en corto el teclado. Hubo que comprar otro teclado para notebook. Qué raro. Y finalmente, bueno, limpiaron, secaron todas las partes. Y bueno, se pudo. la computadora ha vuelto a mí tras 25.000 pesos. y Uf, era uy, amigo. El año Bueno. pasado yo, me hizo acordar a algo, Sí. tenía uno de estos dispositivos de la manzanita también que era un celular. Y Sí. fui al Tigre a navegar. Sí. Y No. me paré en la, ¿cómo se le dice? ¿La popa o la proa? La La, proa, parte de adelante. la proa. La proa, me paré en la proa del barco y empecé a bailar porque alguien puso Rodrigo en un parlantito. No. Y bailé cuarteto en la proa y de pronto sentí el desequilibrio de las olas y caí de espaldas al río. Además también tenía un vino y ahí me caí con el dispositivo en el bolsillo y lo perdí. Lo Lo perdiste perdiste. directo. No, te iba a decir que iba a sobrevivir, que es probable que sobreviva. O sea, porque en general los últimos celulares así, gama alta, Ah, no, vienen son medio con tenía en la un mano. código que se llama IP67, ¿no? Sí. Que significa que, bueno, que resisten básicamente tierra, polvo e incluso sumergirse, creo que es hasta 5 metros. Pasa durante que este 15 tenía un minutos. poco rota la pantalla. Entró Estaba directo. como Entró por separadita la pantalla del cuerpo del celu y por ahí entró todo. Bueno, A- entonces- aprendimos que no hay que prender el celu ni la compu si se te mojan, Sí. por las dudas. Y también, Bien. último aprendizaje, y nos metemos de lleno con la información, que es que inclusive estos que son sumergibles, Seba, que vos decís que esto que tiene el código no sé cuánto, que se pueden sumergir, una cosa es cuando está nuevito, que no tiene ningún golpecito, pero yo, Claro. sin querer, sumergí uno que en teoría era medio sumergible, como vos decís, y ya tenía un par de golpes encima. Y cuando ya tiene un par de Y entró. golpes encima, ya ahí empieza a haber grieta y ya se puede filtrar el agua. Estoy viendo, me puse a ver los celus de la mesa y digo, oh my god, is that an Android? Oh Sí. my fucking god, is that an Android Sí, tengo phone? un Android, yo sé. Oh my god. No, bueno, pará, yo también tengo ¿Me una. puedo sacar una foto? ¿Me puedo sacar una foto con tu Android? No podés. Ay, No te lo is that presto. an Android? Es medio triste porque no me pueden pasar nada. Todo esto están ahí tipo tirándose el airdrop. Basta. Basta. Seba, Careta. sacanos de acá, por favor. Bueno, vamos a hablar de las últimas novedades. Por favor. ¿no? En términos. A ver, lo más importante me parece que es esto, un poco de lo que lo venía anticipando, pero no por adivino, sino por también ver el fenómeno de lo que estaba pasando alrededor nuestro. Cuando digo alrededor me refiero a Brasil, me refiero a Paraguay, me refiero a Chile, me refiero a Uruguay, donde vos tenés una situación bastante delicada en términos de cantidad de contagios. Ayer Brasil tuvo 3.700 muertos en un día. Sí, un montón. Viene subiendo esa cifra promedio. Claro, por ahí la cifra en términos de... Estamos hablando de un país que tiene muchos millones de habitantes más que la Argentina, pero es un número muy alto, ¿no? Para un día. Incluso está generando un tembladeral político también con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, donde le renunciaron 6 ministros, donde tenés la cúpula del ejército diciendo, bueno, acá hay un quilombo institucional que excede incluso lo que tiene que ver con el coronavirus. Vi Pero- las declaraciones de Lula, que la semana pasada lo acusó de ser responsable del máximo genocidio en Brasil, y me imagino que Lula tiene mucha banca en el pueblo brasilero todavía hoy, seguramente. Muchísimo. Y que eso también debe haber agitado las aguas, ¿o no? Porque Bueno, lo que pasa es que ahí apuntar a tenés- alguien como responsable del máximo genocidio de la historia de un país es una declaración muy fuerte, es una acusación muy poderosa.
Bueno, y además ahí tenés, coincidentemente con eso que planteás, una situación con la justicia y Lula da Silva, que en su momento había sido condenado por Sí. supuestamente haberse quedado un departamento en Guarujá a cambio de una coima para ganar un negocio de una empresa. Bueno, la cuestión es que ahí la Corte Suprema dijo, che, ojo con que quienes enjuiciaron a Lula no debió haber sido un tribunal local, sino que debió haber sido un tribunal federal. Bueno, entonces ahí un poco también revisando fallos pasados con respecto a Lula da Silva, que lo pone en una situación judicial también diferente a la que tenía, y también sacándole sobre todo la proscripción que pesó sobre Lula y que de alguna manera fue la determinante quizás para que Jair Bolsonaro fuera presidente en Brasil, Sí. y que esa, digamos, caída esa proscripción, Lula puede volver a ser candidato a presidente en Claro, Brasil. porque Lula Por lo cual- iba a ser reelecto y ante esta situación Lula termina cediendo o eligiendo a Haddad como su Exacto, sucesor, exacto. y que era un candidato un poco más débil, más flaco, Sí, ¿no es cierto? No iba a ser reelecto porque, claro, Lula ya no estaba en el poder, si no me equivoco, de 2011, no me acuerdo el año exacto. Claro, no, iba a ser elegido después- nuevamente. Después digamos. vino Dilma, bueno, Sí. digo, todo el impeachment contra Dilma, que sí, Dilma fue su sucesora Sí. en términos políticos. Pero claro, ahora hay una vuelta de alguna manera al ruedo de Lula da Silva en Brasil en este contexto tan delicado. Pero llegando a la Argentina, Sí. ¿no? Después de plantear un poco la situación en Brasil, la realidad es que acá empezaste a ver, me quedo con algunas declaraciones de algunos funcionarios. Uno es Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y que planteó que están viendo una aceleración que no esperaban, ¿no? De la cantidad de casos estoy hablando. Sí. ¿Por qué? A ver, tuviste hoy es miércoles, el lunes, una cifra para un lunes ya muy alta, que fueron más o menos 14.000 casos, ¿no? En toda la Ujú. República Argentina. Claro, ahí habría que poner un matiz porque, claro, contempló unas horas de más el informe y eso hizo que también se incrementaran los casos. O sea, un problema del sistema, entonces, en vez de contemplar, o sea, 24 horas, contemplaron 29 horas, ¿no? Para que ustedes tengan un parámetro. Entonces, eso hizo que hubiera más casos. Claro, en el peor momento de la pandemia en la Argentina hubo 17.500, ponele, para que tengan una referencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto es para un lunes. Ayer bajó un poco, bajó a 10.000, porque por estas horas que les comentaba. Pero sí empiezan a ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, mira, a mí me gusta mostrar este gráfico que lo capturé ahí ayer de La Nación Más, Sí. donde te muestran el indicador de llamadas a la línea 148. ¿Qué es la línea 148? Es la línea en la provincia de Buenos Aires donde la gente llama y dice, hola, tengo síntomas de coronavirus. Terrible. ¿Para qué lo usan esto? Para saber justamente, che, pará, está llamando mucha gente al 148. Entonces eso te va marcando un poco como al compás de los casos diarios cómo viene también los síntomas de las personas. Bueno, esta es la increíble. disparada. O sea, si se fijan, Es desde el increíble. 22 de marzo, 22-23, viene subiendo muchísimo la cantidad de casos que la gente llama para decir, hola, tengo síntomas. En esta última semana. Son Esto es 19 ahora. a 28. Sí, Claro, sí, esta esto es un semana gráfico pasada. Es un gráfico que mostró ayer Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, un poco para ilustrar qué es lo que viene, ¿no? Porque después tenés el delay de hasta que le dan el resultado y todas esas cosas, que en algunos casos seguramente será negativo, pero te marca un poco el motor o sea, terminó siendo un indicador de cómo es que vienen los casos. Impresionante. Entonces, bueno, a partir Impresionante. de eso es que se empezaron a tomar algunas medidas. A nivel nacional, el domingo ya hubo una conferencia de prensa, Carla Bisotti, la ministra de Salud, diciendo, bueno, vamos a tomar algunas decisiones, ¿no? Vamos a restringir los vuelos a México, Chile y Brasil, que era una decisión que venía un poco dilatada, pero que finalmente empezó a regir a partir del lunes. Eso se les dio teletrabajo por esta semana a los trabajadores del Estado Sí. a nivel nacional y se sugirió que, bueno, los distintos municipios, los distintos distritos, provincias, tomen la misma decisión. Lo mismo para el sector privado. O sea, fue una sugerencia, fue decir, bueno, los que puedan, por favor, quédense, empiecen a hacer teletrabajo, a ver si empezamos a bajar. Claro, lo que empezás a ver después con el correo de la semana es, algunos lugares que se pliegan a esta decisión de decir, bueno, los trabajadores municipales no van a ir a las oficinas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, es una, pero después tenés municipios que toman Otras decisiones. diferentes. Claro. Por ejemplo, Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Es uno de los lugares que dijo, no, acá los empleados estatales van a ir a trabajar.
Porque claro, en la provincia vos tenés una estructura más grande, tenés la gobernación y después tenés los municipios con los intendentes, por lo cual... Pero en general, en lo que es trabajo administrativo, tiene que rendir lo mismo o más el empleado de su casa, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que hay una mezcla ahí también de atención al público, también Sí. en algunos casos. Entonces, bueno, es un tema... Bueno, sí, o sea, no debe... Hoy ya con el aprendizaje de la pandemia, en muchos casos debería ser un poco lo mismo, ¿no? Que alguien pueda laburar de su casa o pueda laburar de la oficina, sobre todo teniendo en cuenta la situación de emergencia. Después, seguramente hay muchos estudios ya durante todo este año que estuve leyendo diciendo, bueno, pero la oficina es el lugar donde se proyectan cosas, donde se hacen cosas. También está planteado qué va a pasar con las oficinas, ¿no? En un futuro, y hay, claro. hay toda una serie de teorías sobre, bueno, las oficinas céntricas van a desaparecer, eso va a hacer que la gente trabaje, que se diluyan las fronteras entre las zonas residenciales y las zonas comerciales. Claro, vamos Bueno, a poder hay estar hay todos en el Nahuel Huapi ahí, todos con las patitas en el Nahuel Huapi ahí y laburando, ¿no? Esa es nuestra fantasía, con la notebook. Y trabajando, o en los barrios, pensá en los barrios hoy como se Sí. están también transformando. O sea, vos vas al centro hoy y está, o sea, bueno, les adelanto, si es que no fueron al centro, no hay nada, o sea, no hay gente, es impresionante realmente lo que está pasando en el centro, y que no haya gente en las oficinas significa que no hay gente en los que en los comercios no venden. Claro, los comercios realmente cercanos se ve a la zona. Claro. completamente desolado. Sin embargo, en los barrios, durante la pandemia, creció muchísimo la actividad. Claro. Es probable que alguno de ustedes descubra algún local que se abrió dentro de Sí, su barrio, ¿no? miles. Bueno, locales chiquitos, almacenes, dietéticas, sobre todo. Entonces vos empezás a ver también como esa reconfiguración también de las ciudades en tiempos de pandemia, y sobre todo esta caída también de la cantidad de gente que está yendo a oficinas, incluso oficinas que están desocupadas, y comercios cerrados también, por supuesto, como consecuencia también de la menor actividad que hay en esas zonas. Seba, Pero bueno, perdón, el una pregunta Dale, con sí. respecto a las medidas que tomaron. ¿Qué interpretación se hace de... Ya había cepa de Manaos, venimos hablando de la cepa de Manaos hace rato. ¿Cuál es la Sí. interpretación de por qué se demoró tanto en cerrar? Bueno, te hago una aclaración y Sí. vamos a eso. Cepa de Manaos, ¿qué significa? Es una cepa, es una variante Sí. del coronavirus, oriunda justamente de la zona del Amazonas, en Brasil, Sí. que produce reinfecciones a aquellos que incluso tenían anticuerpos o a aquellos que se hayan contagiado, que es mucho más transmisible, que es mucho más contagiosa, Sí. tiene mayor carga viral, y se está investigando el tema de la letalidad incluso dentro de la cepa de Manaos, que se presume por ahora que podría llegar a ser incluso más letal, pero todavía no está del todo estudiado como para decir es más letal. Bueno, Y esa yo te quería cepa- hacer otra pregunta así. No, continúa. Sí. Bueno, ¿por qué se tardó tanto? Es una muy buena pregunta. A ver, incluso creo que lo hablamos, no me acuerdo si lo hablamos la última vez, pues la semana pasada fue justo el feriado, pero lo que pasó es realmente se dilató mucho la decisión sobre el tema de los vuelos, sobre cerrar los vuelos. Fue como progresivo en términos, a ver, hay muchas decisiones que son, que evidentemente por lo que veo, el gobierno nunca quiso tomar decisiones repentinas más allá de la cuarentena estricta de aquel 20 de marzo del año pasado. Pero después es ir preparando terrenos, ¿no? Me da esa sensación. Ok. Y acá fue no salgan. Bueno, restringimos los vuelos, ¿no? Después de 2 semanas. Pero sí uno podría decir que realmente se dilató mucho. Sí, la se decisión reacciona de tarde, cerrar pero vuelos. se reacciona tarde para vos. Esto es una cuestión más de opinión. Se reacciona tarde Sí. porque por ignorancia o por falta de reflejos, digamos, o, Bueno, o al a principio- propósito, o por estirar el motor productivo económico lo más que puedas antes de cerrar. O sea, esperar Había la sectores- situación más crítica para poder cerrar las puertas, o bien es reaccionar tarde por ser medio distraído. A ver, les doy las herramientas para pensarlo. Sí. Una interpretación es, a ver, el gobierno hace 10 días decía no tiene sentido cerrar la frontera con Brasil o que no vengan vuelos de Brasil porque Sí. van a hacer triangulación. Entonces no vienen por Brasil, están en Brasil, se toman un avión a Uruguay y Sí. de Uruguay vienen a Argentina, por decir algo, hacen triangulación. Entonces no veían con sentido. Después, por eso, hay una parte que ahí el gobierno sigue pensando lo mismo. Me parece que hay otra parte también de cuál es el contexto que vos generás o a partir de las decisiones, cuáles son los efectos que generás más allá de las decisiones. Ajá. Si vos decís, no voy a recibir más vuelos de Brasil, México y Chile, le estás diciendo a la sociedad en algún punto,
esto se está complicando. Claro. Por eso estamos tomando estas decisiones. Mira, te voy a las decisiones que se tomaron esta semana en la provincia. Ponele, suspender actividades de 2 a 6 de la mañana. ¿Cuál es el impacto? Y el impacto por ahí es, lo sufrirán un pequeño sector económico. ¿Pero no estaban ya suspendidas de alguna manera? No, esos se habían levantado después del verano. Ah, ok. En el verano estuvieron cerrados en un momento que fue, de hecho fue la decisión del verano. Ah, ok, ¿No? Fue la decisión del verano de decir, bueno, suspendamos de 2 a 6 porque se está complicando los primeros días de enero, ¿se acuerdan? Sí. ok. Y ahí pusieron de 2 a 6, después levantaron las restricciones. Tipo febrero ya se levantaron esas Ok. restricciones. Y ahora volvieron esas volvieron. restricciones, pero y se viene este fin de semana largo, ¿hay algunas restricciones? ¿Hay ciudades turísticas que cierren sus fronteras? ¿O tenés No. que ir, para irte a Mar del Plata, tenés que ir con el negativo en la mano? ¿O algo por el No. estilo? ¿Volvemos al cuidar, a la aplicación que tenías que mostrar que estaba ya... Que no, Bueno, que eso no tenía sigue. síntomas? ¿Algo hay? Porque está arrancando Semana Santa hoy y sabemos lo que sucede. En general la gente se va, se toma el se generan acumulaciones de personas en distintas fiestas, reuniones y demás, y siempre tienen un impacto los fines largos o las etapas de vacaciones en función al COVID y a los contagios. Y estamos en esta situación y es como, siento que no se está haciendo nada, por lo menos contra este fin de largo. Bueno, a ver, primero, permisos para viajar, para ir a las ciudades, se sigue requiriendo. O sea, uno tiene que sacar un permiso y tiene que Sí. autorizar cada uno de los distritos. Eso sigue funcionando. Ok. Habló el lunes Matías Lamens, que es el ministro de Turismo, una Sí. conferencia de prensa para decir que Semana Santa sigue normal. No O sea, se sigue toca, normal. la Pascua no se toca. tocan. No se toca, no se toca. La Semana Santa, el gobierno decidió que no se toca. Así que, digamos, lo que va a pasar a partir de mañana... Sí, con- no va a con ser tan esta- santa. no va a ser pará, tan santa pero esta Semana la, Santa. ¿La interpretación cuál es? Como, bueno, vamos a recaudar lo último antes de... ¿cómo, ¿La o última sea, cajita? ¿Cómo va La eso? interpretación cuál es? Es Sí. simple. La interpretación es el gobierno no está dispuesto por ahora a cerrar ninguna actividad económica. Ok. Listo. Y eso fue la decisión que se tomó hasta por lo menos hasta después de Semana Santa. Ok. Y esto es dinámico, por supuesto. Pero hoy la interpretación correcta de las decisiones que está tomando el gobierno es no tocar ninguna actividad económica. Cuando vos preguntás en el sector industrial, fabricación y todo, que de a poco incluso se viene recuperando, Sí. lo que ves es que el gobierno te dice, no, hubo muchos aprendizajes con respecto al año pasado y nos damos cuenta de que en el sector de producción no hay contagios, que a lo sumo los contagios serán afuera y que con protocolos se puede trabajar. Lo mismo pasa te puedo decir, eso mismo trasladado a las escuelas, que es otro lugar que ya el ministro de Educación dijo que no quiere tocar y Sí. que a lo sumo esperará que se toque otras actividades, pero no esa. Por lo cual, hoy me parece que la intención del gobierno, uno podría interpretar que podría llegar a ser una autocrítica con respecto al año pasado, decir, che, por ahí estuvo demasiado tiempo cerrado, o otro punto de vista podría ser, es un aprendizaje en términos de lo que pasó el año pasado, y una tercera interpretación es, el gobierno no tiene margen. No tiene Como margen para económico. Ayudas económicas como hubo el año pasado. No hay chanchito, no hay ahorros. De hecho, como lo veías en el presupuesto del año pasado, el presupuesto que armás para 2021, que siempre es como una línea, ¿no?, a la cual uno aspira. Sí. Línea en términos de dirección, porque después hay cosas que van cambiando. Bueno, ahí no había ni IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que se otorgó 3 veces de 10.000 pesos, ni había ahí presupuestado ATP. ATP. O sea, ayuda para Ahora- pagar sueldos a las empresas. Algo que cambió radicalmente es que ahora están llegando vuelos con vacunas. Ahora hay vacuna. Ahora la gran diferencia con octubre del año pasado, por Sí. más que lleguemos a igualar la cantidad de contagios, es que están llegando vuelos con vacunas. Ahí es donde yo me pregunto, la mejor, o sea, hablando, obviamente, no soy ni un gobernante ni un ministro de salud. Eso creo que viéndome con la camisa que me puse ya te das cuenta. Pero en este momento la mejor estrategia no es tratar de cortar todo para vacunar a los sectores más vulnerables, para que sea menos letal la enfermedad, para rápidamente poder reactivar todo. ¿No sería lo mejor? A ver, Porque las vacunas están llegando, la vacunación se está dando. ¿No sería lo mejor Sí, ahora bueno, pero- decir, che, pero- último corte, chicos, último parate, vacuno y vuelvo a abrir todo? Mira, te doy datos para validar o no validar eso, Ajá. Homero. Vos tenés en la Argentina más o menos 15 millones de personas en riesgo. Sí. Y ahí contemplás mayores de 60 años y menores de 60 años con comorbilidades. Sí. Es decir, Bien. con cuestiones preexistentes que pueden hacer complicar incluso la situación
ante una infección. Más o menos con los números que tenemos ahora, estamos llegando a las 6 millones de vacunas, más 3, ponele que en mediados de abril tengamos 9 millones de vacunas que van a servir. Incluso la principal novedad de la semana pasada es que la Sinopharm, que es la vacuna china que va a venir en mucha cantidad ahora, va a servir para mayores de 60 años. Pero no te alcanza para vacunar a todos no te alcanza para vacunar, incluso en muchos casos, con 2 dosis. Recuerden que la decisión de la semana pasada fue vacunemos a más gente con una dosis y hagamos, difiramos la segunda. Sí. Propuso el gobierno diferir la segunda dosis, entonces eso significa que la segunda dosis te la van a dar a los 3 meses recién, como para vacunar a más gente con la primera dosis. Entonces, claro, la idea tuya, decir, bueno, cerremos todo ahora, vacunemos a todos los... Pero no te alcanzan. Bueno, pero de 16 millones tenés 9. ¿Tenés 9 vacunas para dar 9, o no? Ponele que sean un poco... Sí, sean un poco, pero bueno, la pregunta es cuáles van a ser los efectos de eso, ¿no? O sea, ya vimos lo que fue la caída económica del año pasado, la caída, o sea, las consecuencias emocionales. O sea, si hay algo que aprendimos también con la pandemia es que no hay una sola dimensión cuando uno cierra a la gente. O sea, claro, la única dimensión que uno podría decir, bueno, es cuidarnos y no contagiarnos y no morirnos, ¿no? Que sería, si querés, la principal causa, la madre de todos los cuidados que estamos teniendo. Pero a la vez existen, bueno, otras consecuencias que aparecieron, como la depresión o la falta de laburo o la falta de guita, etcétera, que también hacen complicar la situación social más allá de la pandemia y como efecto de la pandemia. Entonces, bueno, es una situación, un equilibrio muy delicado, muy delicado. Total. Es muy difícil ser gobierno y tomar estas decisiones en estos momentos, pero bueno, la decisión, o sea, lo que yo veo hoy es... no queremos tocar ninguna actividad económica. Y te hago una pregunta. Con este más o menos pequeño piso de vacunados que se logró hasta ahora, la segunda ola, ¿se prevé que sea más leve, mucho más leve? Porque digo, en este caso tenés por lo menos el personal de salud vacunado, un porcentaje, aunque sea pequeño, de la población más vulnerable o donde la mortalidad es más alta, ya la tenés vacunada. Eso cambia un poco el panorama como para ponerlo en la balanza y decir, che, bueno, no da para cortar toda la actividad económica porque ya tenemos este piso de vacunas, ¿o no? Bueno, lo que espera el gobierno es que haya menos mortalidad, claro, ¿no? Por al menos haber aplicado una dosis. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estás viendo también es que de los nuevos infectados y de los casos que yo les comentaba, que es una variable, no estás viendo un aumento en la ocupación de camas. ¿Qué significa esto? O sea, menos gente en terapia intensiva. Claro, menos gente en terapia intensiva, que es una de las cosas que también tenés que cuidar, porque es un recurso muy escaso, ya sea por intensivistas como por camas, respiradores, etcétera. Entonces, lo que estás viendo ahora es que no está entrando gente en unidad de terapia intensiva. Ahora, por lo menos, estos son los números ahora. Esto puede cambiar con el paso del tiempo. Pero ¿qué me decían ayer desde Salud de la Provincia de Buenos Aires? Que ves también una proporción de otras edades que se infectan. Entonces, eso hace también que haya menos probabilidad que quizás entren en salas de terapia. Todo, por supuesto, muy dinámico. Puede entrar la cepa Manado, que es más agresiva, etcétera, también, y complicar la situación. Pero lo que están viendo es eso, ¿no? Como es que era el mayor miedo, ¿no? La falta de camas, la falta de respiradores, la falta de espacio para los que llegan a terapia intensiva. Es que son distintas consecuencias. A veces la mortalidad también depende de eso, ¿no? La claro, depende de la falta de camas, de la falta de respiradores, de la falta y de recursos. atención, claro. Y de atención. Entonces, ahí tenés el principal lío, que repito, hoy, por eso les digo que las variables también hay que analizarlas en su conjunto. No es solamente cantidad de casos, porque quizás estás testeando más, por poner un ejemplo, sino también cómo se te van ocupando las camas, cuánta gente se te está muriendo por día, ¿no? Empezar a ver todo como un número más grande, y me parece que por lo menos lo que están viendo en el gobierno ahora es, bueno, por ahora cerramos lo mínimo que podemos, que es esto, restringir en la provincia 2 a 6 de la mañana, reuniones en vez de a 20, a 10, bueno, ese tipo de cuestiones chiquitas que casi no tienen efecto, pero que ayudan a decir, bueno, se está complicando la situación. Quizás preparan el terreno para otras decisiones más drásticas, pero todavía me parece que la decisión más fuerte que
que elige el gobierno hoy es no cerrar absolutamente No cerrar. nada Sí, de la actividad económica. igual estábamos en una situación un poco crítica, yo lo hablaba acá y me pongo mirando a la juventud de afuera, pero la situación de la gente saliendo y los boliches, por más que algunos en Capital eran hasta las 2 de la mañana, qué sé yo, eran grandes acumulaciones de gente sin barbijo y muchos de ellos después ven a sus padres y ven a sus abuelos o lo que sea, o viajan en un taxi donde el tachero es de riesgo, Sí. o se suben a un colectivo donde hay personas de riesgo también, y había como un grado bastante alto de inconsciencia o de olvidarse de esto. Hubo para mí un pequeño lapso de nos olvidamos de que existe y nos relajamos, claro, y salíamos, íbamos en provincia los bares hasta las 6 de la mañana y la gente está sentada, está bien, tenías que estar sentado en la mesa, en una silla, en una mesa, pero la gente estaba al lado de la mesa bailando y al lado de la mesa hay otra mesa y ya estás bailando con lo de la otra mesa y era casi un boliche como lo normal, como lo de siempre. Y bueno, y esas personas después ven a personas de riesgo y así nacen focos de contagio grandes. Entonces, Sí, es una situación muy difícil porque, nada, es una situación muy delicada en la cual estuvimos mucho tiempo también sin ver amigos, sin ver a familiares, Sí. etcétera. Nos tomamos, si queda unas vacaciones, ¿no? claro, sí, unas pequeñas vacaciones como de la pandemia fueron. una especie, o sea, una mezcla de vacaciones que tiene mucho del concepto de negación también, ¿no? Las vacaciones. Claro. Pero fue eso, ¿no? También me parece jugar un ratito a que podemos hacer algunas cosas. Bueno, eso pasó durante un tiempo. Ahora la situación parece complicarse, sobre todo por la llegada del invierno. Ahí, por supuesto, que los cuidados, las recomendaciones son siempre bastante parecidas, pero está el tema, obviamente, del uso del barbijo, la distancia, el alcohol en gel, y sobre todo algo que no se exploró mucho, que es el tema de la ventilación. La La ventilación, sí. Que es yo haría un hashtag que sea abran las ventanas. Abran las ventanas. Y tengan un poco de frío, abríguense, pónganse un busito, una camperita, lo que sea. No hace falta todavía incluso tanto, por suerte. Pero Bueno, mi viejo a la otra viste, radio en llevó un taxi. ventilador al estudio y Ay, quería no, quería hacer el pobrecito. aire con un ventilador sonando. ¡Ah! Y te lo dijimos como, no, maestro, tanto no se puede. Pero igual Para eso quédate en tu casa. Pero es ventilar con una ventana abierta, Sí, no con un no. ventilador. Él compró un ventilador así, industrial, gigante, y lo prende adentro del estudio de radio, cosa que enerva a todo el equipo. Bueno, Seba, sé que te quedan cosas afuera como siempre, pero súper interesante. Gracias por la información, por la data. Y por bajarnos a tierra un poquito. Síganlo en @Viduski, ahí lo tenemos en pantalla. Es con Y al final, Viduski con K e Y. Gracias, Seba. Así es. Abrazo grande. Abrazo grande. Chau, guachu. Queridos